Hola amigos y amigas, soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le doy la bienvenida a Cayetanamente. Este es un espacio donde ustedes podrán escuchar sobre temas de salud mental y hoy nos va a abordar un tema del comportamiento infantil, ¿no? Que muchas personas que observamos a los niños a veces asumimos que se trata de una distracción o de una falta de atención, pero va más allá por cuanto repercute en su desarrollo psicológico, cognitivo, social y emocional. Estoy hablando de los trastornos neuropsicológicos. En primer lugar, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el déficit de atención y en una siguiente oportunidad sobre el síndrome de Asperger. Para ambos temas vamos a tener como invitada especial a la doctora Adriana Basurto Torres, quien es psicóloga educativa, especialista en problemas de aprendizaje, especialista en trastornos de déficit de atención y autismo y por supuesto docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerla aquí. Y nos gustaría empezar primero con el déficit de atención. ¿Qué es el déficit de atención? ¿A qué nos referimos? El déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por problemas en tres áreas puntuales: inatención, impulsividad e hiperactividad. Y esto nos basamos en función del DSM-5, que es el manual internacional que los psicólogos manejamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace la evaluación clínica es importante ver estos tres indicadores. Inatención, es decir, que los chicos presentan dificultades para focalizar la atención en determinadas actividades. Definitivamente en la evaluación va a ser diferente evaluar a un niño inicial, a un niño de primaria, secundaria o a un adulto, ¿no? También vamos a tener la hiperactividad, que es el movimiento constante del cuerpo, pararse continuamente, no mantenerse en una postura adecuada o mantenerse sentado en situaciones que debería hacerlo, ¿no? Pero esto es sumamente importante ver dos cosas, la parte de frecuencia e intensidad, porque un niño, por ejemplo, a los 3 años, es normal que se pare, que no permanezca sentado por mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que ver que estas conductas se observen en 2 o más contextos. Y viene la parte de impulsividad, que quiere decir la capacidad o las dificultades que tienen los niños para poder focalizar la atención y inhibir los estímulos que están a su alrededor para ejecutar una tarea, en este caso, con un tiempo largo de atención, ¿no? Ahí hay un aspecto importante. El déficit de atención se habla con hiperactividad y sin hiperactividad. Exacto. ¿Cuál es el siguiente concepto? En el DSM-5 nos indican que nosotros podemos dar el diagnóstico de déficit de atención combinado, es decir, que hay hiperactividad, inatención e impulsividad, pero también hay déficit de atención solo, es decir, que no hay la hiperactividad, ¿no? Y por eso es importante que en la evaluación podamos observar estos 3 criterios en 2 o más contextos, porque a veces sucede que, por ejemplo, en la casuística los padres vienen y me dicen: en casa es terrible, pero en el colegio se porta bien, o al revés, ¿no? Entonces ahí posiblemente es más un manejo de conducta, de normas, de límites, ¿no? Por eso es que la evaluación tiene que ser en 2 o más contextos. El especialista tiene claramente cómo identificarlo, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que los padres puedan identificarlo previamente? ¿Cómo hacer para reconocer estos síntomas como síntomas de alerta? Exacto. En este caso es importante tomar en cuenta que todavía estamos ya saliendo de la pandemia y de alguna manera los chicos han tenido 2 años de educación virtual. Los chicos que han sido menores de 6 años en realidad les ha costado esta enseñanza porque en realidad por su desarrollo, en realidad ellos aprenden a través del contexto y actividades lúdicas, ¿no? Manipulativas. Entonces, si por ejemplo ahorita tenemos niños que están en inicial de 5, primer grado, muchos de ellos ahorita están siendo derivados por posible problema de déficit de atención o hiperactividad, pero tenemos que tomar en cuenta el contexto familiar. Los padres tienen buenas normas, buenos límites con estos niños, les han generado rutinas, tienen responsabilidades, es decir, han generado diferentes tipos de habilidades que ayuden a que el niño sea responsable e independiente en diferentes situaciones. A pesar de... Exacto, ¿no? Entonces, en la evaluación se consulta mucho esto, ¿no? Y por ejemplo, a veces sucede que los papás dicen: mira, la verdad es que nosotros trabajamos todo el día y el niño se queda con la abuelita. La abuelita cocina, limpia, tiene que ver al bebé que es más pequeñito y entonces el niño se queda toda la tarde mirando televisión
o con las pantallas. Entonces las pantallas ahorita se saben que están generando mucho estas dificultades de atención en todos en realidad, ¿no? Porque tenemos que estar atentos al celular y a otras cosas más, ¿no? Entonces si el niño no tiene una rutina establecida en casa, pues cómo va a generar, por ejemplo, este tiempo de atención, cómo va a generar la focalización, cómo va a generar diferentes habilidades que en el colegio se le exige, y por eso a inicio se comenté que es diferente evaluar a un niño inicial, que de repente las habilidades académicas no son tan demandantes, pero a un niño de primaria sí la exigencia académica es más complicada y, por ejemplo, sí demanda que el niño esté atento por un tiempo más. De ahí viene la situación, la implicancia que tiene en su desarrollo cognitivo, emocional, ¿no? Sí. Y también social. Exacto. ¿Cómo podríamos diferenciar ahí es importante tomar en cuenta, como te decía, la intensidad y la frecuencia, sobre todo la hiperactividad, que generalmente cuando hay la casuística que los docentes siempre, este niño tiene hiperactividad de frente ya, y en realidad no debería ser así porque es un diagnóstico que pasa por todo un proceso de evaluación, decisiones, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Es ver, por ejemplo, que realmente este niño, por ejemplo, los papás me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo le digo, en la mañana es terrible, porque tenemos que salir temprano al colegio y yo le digo, cámbiate, y le repito 10 veces cámbiate, y no lo hace. Y tengo que estar ahí. O por ejemplo, lo típico, ¿no? Sabe lavarse los dientes, las manos, sabe comer solo, pero yo tengo que estar ahí, yo le tengo que dar porque si no, él no lo hace en el tiempo determinado, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, realmente para su edad y para su grado, este niño ya debería hacer este tipo de habilidades, se lo han enseñado, ¿no? Entonces si tenemos niños, como te digo, que los padres tal vez no le han generado este tipo de hábitos, no le podemos pedir esto, ¿no? Igualmente en el colegio, ¿no? Niños que ahorita sí demanda que el niño esté sentado, siga indicaciones, y depende también el nivel de exigencia del colegio, ¿no? Entonces, sí en la observación de los padres o los docentes ven que a pesar de que el niño que se le ha dado estrategias, que se le conversa a los papás, que los papás han modificado un poco sus normas y los límites, no hay un cambio, hay que estar todavía en alerta y derivar a una evaluación especializada. Doctora Basurto, mire, la implicancia siempre va a estar en varios contextos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a nivel cognitivo, le decía, a nivel social, a nivel emocional. ¿Qué nos puede decir la repercusión que tienen estos campos, si pudiera? A ver, a nivel cognitivo es importante saber que un niño diagnosticado con TDAH debe tener un perfil cognitivo promedio. Es decir, que se explica que este trastorno del neurodesarrollo es un trastorno más de ejecución más que de competencia. Es decir, tienen muy bien desarrollados sus procesos cognitivos básicos, pero la ejecución es en donde tienen la mayor dificultad. Entonces, si tenemos niños, por ejemplo, que están en primaria, generalmente ya se les empieza a detectar a esta edad, por ejemplo, en tercer grado de primaria, donde la demanda cognitiva es más complicada, la demanda académica, y generalmente son chicos que salen mal académicamente por la ejecución. Porque, por ejemplo, si le dan un texto largo, demanda que esté focalizado, ¿no? Que hay un desgaste cognitivo mayor, que justamente estos chicos tienen dificultades, y en la ejecución hacen rápido el examen y son los típicos que atrás había otra pregunta y ya lo entregaron y, que había una pregunta, no, exacto. Entonces, a nivel cognitivo tienen todas las competencias, pero el problema es en la ejecución de la actividad, y por eso es de llevar a cabo la tarea que realizan. De llevar a cabo, porque por ejemplo en este caso, si estos chicos no tienen estrategias metacognitivas, que nosotros trabajamos en la intervención mucho en la parte de autoinstrucciones, es decir, que el niño se dé cuenta y que revise, por ejemplo, qué es lo que está haciendo, ¿no? A nivel cognitivo son esas implicancias, van a haber un rendimiento académico por la ejecución, no por la competencia. A nivel social, por ejemplo, se entiende que también, si bien es cierto, tenemos estos 3 indicadores: inatención, impulsividad y hiperactividad, pero al ser un trastorno del neurodesarrollo, ahorita la evidencia nos habla de las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Son las funciones que nos ayudan a todos en programarnos, planificar, ejecutar, tomar decisiones, generar metas, el poder manejar nuestras emociones, ser flexibles a los cambios y la toma de decisiones. Entonces, en el caso social, ¿qué es lo que sucede? Chicos que no esperan su turno, chicos que no les gusta perder y se frustran mucho, y ahí está el control de las emociones. Chicos que les cuesta, por ejemplo,
el interactuar con otros, esperando el turno, queriendo, por ejemplo, adecuarse a otros temas, otros juegos de otros, ¿no? Entonces presentan dificultades a nivel social. Y justamente en relación a esa falta de control, la regulación emocional, la regulación conductual, muchas veces se confunde con los trastornos desafiantes, ¿no? Exacto. En algunos casos hay niños que tienen TDAH y comórbido del trastorno negativista desafiante, que ya es un diagnóstico un poco más complejo, que sí demanda una serie de adecuaciones más importantes, porque vemos que ahí sí la modificación de conducta tiene que ser bien específica y el trabajo en realidad para todos los chicos con TDAH no solamente es con los niños, sino con la familia, porque la familia es quien regula, porque si por ejemplo la mamá tiene normas, límites claros y el papá no los obedece, pues la información que le damos a los chicos no es la correcta, ¿no? O si en casas tienen ciertas normas y en el colegio son otras y en el contexto social son otras, nos encontramos frente a una diversidad de reglas. Acá la palabra clave para estos chicos es la organización y planificación. Todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar planificado y regular la conducta de los chicos en función de las normas, los límites que se le tiene que dar. Y esto nos lleva a la situación de pensar, ¿y cuáles son las estrategias de intervención? En las estrategias de intervención, por ejemplo, hace muchos años el modelo teórico explicaba que era un problema de atención. Y siempre, ¿no? TDAH se asociaba ¿a qué? Al famoso taller de atención, ¿no? Entonces los chicos iban a su taller de atención con un grupo de niños, pero ¿qué es lo que trabajaban ahí? Era más la parte visual, la parte de buscar, ¿no? Por ejemplo, las típicas pruebas que nosotros manejamos en psicología de atención, como el test de caras, ¿no? Que hacía que el niño ubique un estímulo puntual, pero ahorita el modelo teórico es en función de las funciones ejecutivas. ¿Y qué es lo que se tiene que trabajar? Justamente esto, ayudar a los chicos con autoinstrucciones, con actividades de metacognición, hacer, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy una hoja a un niño inicial de 5, por ejemplo, ¿no? En esta hoja tú vas a encerrar de color amarillo los animales domésticos y de color verde los animales salvajes. Si yo le doy esta instrucción a un niño con TDAH y lo ejecuta, es muy posible que pinte, que encierre, que haga cualquier cosa. Porque ahí se está cumpliendo la focalización. Exacto, ¿no? Entonces, pero al darle la instrucción, yo le tengo que decir, y ahí entra la metacognición y las autoinstrucciones. ¿Qué tienes que hacer? Y me tiene que dar la instrucción que yo le di para cerciorarme que realmente ha entendido la indicación. ¿Por qué? Porque ahí también entra mucho la memoria de trabajo en estos chicos, que la información que entra se les fue. Entonces tenemos que cerciorarnos. Una estrategia que siempre se da para estos casos es que las profesoras se cercioren que la indicación el alumno lo entendió, porque tal vez lo ejecuta mal, nuevamente por a nivel cognitivo, no por un problema de que no lo sabe hacer, sino de cómo lo ejecuta. Perfecto, me dice la instrucción, trabaja. Entonces el niño empieza a trabajar, todo, ya lo hice, revisa. Entonces ahí está la planificación, organización, entonces él revisa, ya lo hice bien y lo entrega y yo lo reviso. Entonces, todas las actividades que se le manden tienen que tener esta planificación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Revisa. Si se equivocó, ¿por qué crees que te equivocaste? Ah, es que escuché tal cosa, es que miré a otro lado. Entonces, el niño, la estrategia y el objetivo de la intervención es que el niño o la persona con TDAH sea consciente de en dónde está fallando, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en las funciones ejecutivas. A nivel social se trabaja historias sociales, se trabaja mucho la parte de resolución de problemas, ¿no? Resolución de conflictos, el conocimiento de las emociones y cómo el niño tiene que ir manejando sus emociones para no ser tan explosivo de repente o manejar bien las frustraciones. Y sobre todo, ¿no? Esto último, ¿no? Porque también el niño va a tener la oportunidad de lidiar con su estado de ánimo. Exacto. Y hay algunos elementos importantes del estado de ánimo, ¿es así? Exacto, en este caso es sumamente importante, por eso la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Colegio, familia y el terapeuta, ¿no? Y los tres hablar el mismo idioma en cuanto a la resolución de conflictos, el manejo de emociones, ¿no? La toma de decisiones. Entonces acá, por ejemplo, es importante que en el colegio también le den esa apertura a los terapeutas cuando van y van haciendo el trabajo, porque a veces también como es un aula muy grande, a veces pues los etiquetan o simplemente dicen, no, ya, tú has ido, y no le dan la oportunidad de poder resolver el problema, ¿no? Y de frente le dan la penalidad, te voy a poner en la agenda, etc., ¿no? Entonces, la idea es poder en realidad ser
que esta persona sea el principal ejecutor de su plan de intervención. Ahora, otra situación importante que se da es que muchas veces los padres dicen, yo era así, el papá dice, yo era así. Sabemos hoy que el déficit de atención, padres con déficit de atención, hijos con déficit de atención, hay evidencias, ¿no? Sin embargo, ¿qué se les puede decir a los padres, ¿no? Que no lo tomen simplemente como una normalidad de su comportamiento que luego va a pasar. ¿Qué podemos nosotros en casa, de repente, decir a los padres para estos manejos, ¿no? Tanto conductuales como emocionales? Claro, acá es sumamente importante manejar la disciplina positiva, manejar también estrategias de consecuencias, ¿no? Ya no se habla de castigo definitivamente, pero sí de consecuencias. Y justamente ahí está y entra también el tema de toma de decisiones y manejo de las emociones, ¿no? Si él tiene una responsabilidad él es responsable y si no lo hace va a tener una consecuencia. Y la idea es que los padres, mamá y papá, manejen estas estrategias de forma consistente, porque el típico, ¿no? Voy a la tienda, quiere el chocolate, yo le digo, no te lo voy a comprar, llora, 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 y mientras más llora, ay, qué roche, ya todos me están mirando, le compré el chocolate. No hay consistencia, ¿no? Entonces la idea es anticiparlos también. Acá lo que funciona mucho es poder hacer como un análisis funcional de la conducta, de las conductas que para los padres son más difíciles de manejar, ¿no? Y poder trabajar poco a poco estas conductas con anticipación. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que salimos a algún centro, quiere que le compre algo. Entonces, antes de salir de la casa, lo anticipamos. Juanito, hoy día vamos a ir a comprar tal, y al ser partícipe también a que, por ejemplo, si va a hacer las compras diarias, que él haga la lista, que escriba y que nos ayude en eso. Pero hoy día no vamos a comprarte el juguete, ¿no? Entonces, antes de salir de casa, Juanito, ¿vamos a comprarte el juguete hoy día? No. ¿Qué pasa si lloras y gritas? El día siguiente no vas a ir y te vas a quedar a casa y solo mamá y yo vamos a ir, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces lo estamos anticipando y le estamos dando la consecuencia. ¿Qué pasa si haces esto? Esta es la consecuencia. Entonces estamos en el centro comercial, se pone a gritar, a llorar, ya sabes la consecuencia, no hay necesidad de gritar, porque muchas veces los papás dicen, ya me molesta tanto que yo empiezo con el golpe. No hay necesidad. Anticipación, consecuencia, ahí ayudamos también a que el manejo de las emociones se vaya regularizando. Sí, pero es en el contexto propiamente de la familia, ¿no es cierto? Pero hay otros aspectos que también en la familia, ¿no? La parte extra de la familia, ¿no? Que viene a ser, pues, los tíos, los familiares. ¿Cómo lidiar con esta situación? Porque el entorno va a visualizar este comportamiento y al visualizarlo también va a tener un comportamiento distinto frente al niño, ¿no? Correcto. Si es niño, es importante, por ejemplo, que la intervención se haga la psicoeducación de toda la familia. O sea, todas las personas que estén pendientes de la crianza del niño tienen que trabajar en la intervención, ¿no? Entonces, generalmente se entiende y nosotros mencionamos que los padres son los que dan las normas y los límites. Si va a estar con la nana, con los abuelos, ellos tienen que acatar las normas que papá y mamá les da. El gran problema es que a veces no sucede eso. Los papás dicen A, los abuelos dicen B, la nana dice C. Y no puede ser así. Entonces, todo eso se tiene que alinear. Mientras no hay una alineación en ese tipo de conceptos, va a haber problemas. Y también quizás la comprensión propiamente del tipo de comportamiento, ¿no? Exacto, porque es para el bienestar del mismo niño, ¿no? Entonces, a veces los abuelos, ay, pero pobrecito, no le hagas... Es por su bienestar, porque finalmente son ellos los que se enfrentan al mundo y que no en todos los lugares van a tener a alguien que acepte de repente las conductas inadecuadas que puedan tener. Lo otro que es sumamente importante son los buenos hábitos de sueño y de alimentación, porque hay mucha relación también. A veces cuando tenemos las consultas con los papás es lo primero que les pregunto en la historia clínica, ¿no? Y ya, por ejemplo, me dicen, tiene problemas para dormir, se acuesta a la 1 de la mañana. Imagínate, un niño de 10 años. A ver, ¿cómo es su rutina de sueño? A ver, cena a las 7:30. ¿Qué es lo que cena? Un yogur con cereal, un quequito, gaseosa. El niño no va a dormir porque le estás dando mucho azúcar. Entonces, eso también es muy importante. Por eso la intervención es interdisciplinaria, ¿no? La alimentación, el buen sueño, la buena alimentación también es fundamental, y el sueño sobre todo. Muchos padres no toman en cuenta esto y los niños se están acostando 11:30 de la noche y se levantan 5 o 6 de la mañana. Ya desorganizan. Exacto, y se entiende que el sueño, una función principal es del aprendizaje, de la conducta y del manejo de las emociones. Un elemento
que también tenemos que tener en cuenta es, si bien es cierto, hay que prevenir, ¿no? Pero cuando hablamos de la prevención, hablamos qué hacer para que de pronto no se dé esto. Pero también hay que pensar que si es que ya se dio el trastorno de déficit de atención en los niños, si esto no se maneja, ¿qué va a pasar cuando este niño ya no sea niño, sino que sea adolescente, adulto? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, por ejemplo, ya a medida de que empieza la preadolescencia, ¿no? Si no ha sido detectado a tiempo, si no ha llevado a intervención especializada, los problemas académicos se van a relacionar con problemas emocionales, baja autoestima, ansiedad, depresión y baja motivación al estudio. Entonces van a ser chicos que ya al estudio le van a agarrar un terror terrible, no van a querer trabajar ningún tipo de actividad. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar también la parte a nivel académico en el colegio de identificar y darle el apoyo también a esta preadolescencia, porque generalmente en esta preadolescencia ya es como que el chico está marcado y ya no se puede hacer nada, jaló señor, ya lleva daño, y no puede ser así. O sea, el colegio también tiene que ser partícipe en cuanto a estrategias de apoyo para estos chicos. Bien, esto es muy importante porque la prevención no solamente debe darse, simplemente no ocurre, sino qué pasa después que ocurre, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, y ya adultos también empiezan las dificultades para poder ingresar a la universidad, para mantenerse en la carrera, porque en la universidad definitivamente ya no tienen ni tutoras ni nadie. Entonces son chicos que ingresaron, pero que presentan serias dificultades para mantenerse atentos a la clase, con un buen rendimiento, y llegan a jalar muchos cursos, ¿no? Y entonces a dejar la universidad. Hemos tenido la oportunidad de escuchar el déficit de atención. Vamos a tener la oportunidad de ver el síndrome de Asperger posteriormente. Sí. Muchísimas gracias. En esta oportunidad ven ustedes que hablar del déficit de atención no solamente es un comportamiento común y corriente que hay que dejarlo pasar, sino más bien hay que buscar la prevención para no interferir en su desarrollo psicológico de los niños y posteriormente alterar el comportamiento social de los adolescentes. Muchísimas gracias.